buenas, soy Tomoquistes Gadolinis. ¿Te gusta la ciencia ficción, lo paranormal, la fantasía y todo eso? A mí también. ¿Algún día lo imaginaste en un ambiente más actual o moderno bajo un ojo técnico y científico? ¿No? No importa, porque yo sí. Entonces, ¿a qué viene esto? Pues les presento un concepto y temática nacida de las cloacas de 4chan en 2004 bajo el nombre, dado años después, de ficción de contención. Ahora bien, ¿qué cosa tan atroz debe de ser la ficción de contención, siendo un concepto nacido del mismo sitio donde un loco dio las instrucciones para hacer cristales y salió terriblemente mal? Pues de hecho, no es nada malo. Diría que es un aire fresco y novedoso de la ciencia ficción y lo sobrenatural, siendo que gracias a este concepto se pueden dar grandes historias así como tus peores pesadillas. The Wonder of the Foundation. A short educational video brought to you by the SCP Foundation. Fantasmas, zombies, experimentos fallidos, extraterrestres, cosas inexplicables, etc. Todos esos conceptos nacidos del consciente humano, y usualmente el miedo, nos han hecho imaginarlos y transportarlos a espacios variados. Desde grandes ciudades donde roban la vida de miles de inocentes, hasta bosques oscuros y malignos, los cuales te tragan sin piedad. Pero desde el 2004 y cuando salió ese post en la barra paranormal de 4chan, los usuarios plantearon el siguiente escenario: la ciencia contra el horror de lo desconocido. Tomoquistes, no seas estúpida. La ciencia, así como la ciencia ficción, siempre estuvo ligada al miedo a lo desconocido. Esto remarcado con obras como Alien, El octavo pasajero, X-Files, Predator y obras poco conocidas o más recientes que mantienen esa unión entre la ciencia ficción y el horror. Exacto, pero ninguna hizo lo que este sitio de escritura colaborativa pensó: una organización secreta que se encarga de ocultar, investigar y contener lo anormal y lo sobrenatural. Y cállate, déjame hablar sola. Bueno, realmente el concepto, muy resumidamente, se basa en eso mismo: una entidad burocrática, ya sea organización, agencia o grupo que oculta y encierra lo desconocido y paranormal. Este género se destaca por su narrativa basada en, la mayoría de los casos, informes de índole clínica, fría y científica, usando un lenguaje y léxico técnico y formal. Esto, junto al juego de aparentar ser real y los datos incompletos o en espera de actualización, brindan un sentimiento de incertidumbre y misterio que alimenta la calidad de los escritos e ideas. Existen varios referentes notables del género, algunos con mucha actividad, otras con poca y otros muchos ya muertos, cancelados u olvidados en un intento de ser lo que la Fundación SCP logró como legado en la literatura de Internet al ser pionera del género. Si bien el concepto del género destacó por su originalidad, a lo largo de los años también sufrió su desgaste y fallas, tales como las limitaciones en el desarrollo del contenido desde el punto de vista de la estética literaria y los cuestionables mensajes sociales y morales implícitos en las asunciones y funcionamiento general del género. Aunque ese segundo punto lo veo subjetivo, pues las obras no siempre buscan dejar un mensaje social claro. Por otra parte, es hora de hablar de la fuente de todo este género: la Fundación SCP. La Fundación SCP es una organización ficticia dedicada a la investigación de fenómenos paranormales. Pertenece al universo de ficción colaborativa registrado en el sitio web homónimo. Dentro del entorno de la página, la Fundación SCP es la responsable de localizar y contener a individuos, entidades, ubicaciones y objetos que violan la ley natural, referidos como SCPs. La web es redactada por comunidades de usuarios e incluye elementos de diversos géneros. La Fundación SCP mantiene en secreto la existencia de los objetos SCP para evitar un pánico masivo y permitir que la civilización humana funcione normalmente. Cuando un SCP es descubierto,
la Fundación SCP despliega agentes para recolectar y transportar el SCP a una instalación de la Fundación o para contenerlo en la ubicación del descubrimiento si transportarlo no es posible. Una vez que los SCP son contenidos, son estudiados por científicos de la Fundación, sujetos de prueba adquiridos por la Fundación, denominados como personal de clase D, se utilizan para interactuar con los SCP peligrosos debido al peligro que representan esos SCP y la prescindibilidad del personal de clase D. Es evidente que esta premisa cautivó a muchos escritores de Internet que querían formar parte de esto, lo cual, impulsado por el videojuego basado en el universo de la Fundación SCP Containment Breach, hizo que se ganara una fama muy grande que hasta día de hoy se mantiene como relevante, al menos por los espacios de la red, con una comunidad muy grande y activa. Lamentablemente, no todo es color de rosa y felicidad. Al ser una comunidad tan grande, literalmente teniendo ramas en varios lenguajes, traducciones y escritores de todo el mundo, también nacen individuos o grupos que hace que pensemos la razón de su existencia. Pero a lo que voy, tiene más relación con descontentos de una considerable cantidad de miembros ante la administración de la Wiki SCP. Hubo un tiempo en donde surgían y se aprobaban artículos y relatos precarios que no daban nada que ofrecer o no estaban a la altura de calidad del sitio. Hubieron conflictos entre miembros y administración por, valga la redundancia, mala administración y mala toma de decisiones. Tanto que, en el mes del orgullo LGBT, el logo SCP se adornó con los colores del movimiento antes mencionado, y eso fue lo que hizo que muchos se vayan de la wiki, así formando la Wiki RPC. La autoridad, según sus miembros, es lo que, también según ellos, la comunidad y por lo tanto la misma Wiki SCP fue en sus inicios y dejó de ser, es decir, un sitio oscuro, serio y efectivo. Claro que estas palabras y percepciones quedan a subjetividades, puesto que aún, hoy en día, existen buenos artículos y relatos de la Fundación, así como a su vez sucede con la autoridad. Esto llevó a mantener un conflicto y rivalidad entre ambos sitios, como si fuese una guerra fría en quien hace mayor calidad. Actualmente desconozco el estado y relación de ambos sitios, pero dudo que sea muy diferente, solo que ahora ninguno se interesa por lo que hace el otro, cosa que creo que es lo mejor. Si somos honestos, en esencia, la autoridad RPC no difiere mucho de la Fundación SCP, es decir, ambas contienen y luchan contra cosas paranormales y cometen actos moral y éticamente cuestionables con tal de proteger la humanidad. En ciertos casos, claro. Ahora bien, este dúo para nada dinámico son los sitios más reconocidos de este género, aunque también existen los sitios que comparten su mismo universo, tales como la Biblioteca de los Errantes y la Insurgencia del Caos, ambas perteneciendo al universo literario SCP, y manteniendo un estilo narrativo individual. Es evidente que este concepto hizo que surgieran más sitios con la misma idea base. Estos, bajo la denominación y perspectiva del sitio SCP, se le llaman splinters, de una forma algo despectiva. Pero me gusta llamarlos proyectos config. Suena menos feo. No voy a explicar todos a fondo. El video sería eterno. Así que sabiendo esto, nombraré algunos sitios actuales y los explicaré superficialmente, al menos los que aparecen en pantalla. La Agencia Global de Investigación Taumatúrgica, por sus siglas AGIAT, es un proyecto de escritura colaborativa proveniente de Latinoamérica. Creado el octubre de 2020, presenta una premisa que se distingue notablemente del molde usual de la mayoría de proyectos config. AGIAT nos presenta un mundo distinto al nuestro en varios aspectos, siendo el punto más fuerte el detalle de la fusión de la modernidad del mundo real y la fantasía medieval junto a aspectos de diversas mitologías de diversos folclores. De esta forma, tenemos un mundo variado por explorar bajo los pies de diversos protagonistas. Cabe destacar que la AGIAT es una agencia que, a diferencia de la SCP, RPC y otros que veremos a continuación,
la Agiad opera públicamente como una agencia poderosa de control y estudio taumatúrgico, es decir, magia. Claro, como en todo, hay cosas secretas, en este caso los llamados OTS, el equivalente a los SCPs. Los OTS son fenómenos y anomalías que rompen la normalidad del mundo de Agiad. Estos fenómenos pueden ser de origen mágico o de otro totalmente diferente y desconocido. Estas rarezas a ojos del lector también se ven presentes en la fauna y flora, presentada en la página de Bestiario, donde se explican e informan sobre diversas especies naturales mágicas de este mundo. Si bien el sitio no goza de una cantidad exuberante de contenido, como la Fundación o la Autoridad, la agencia Agiad ofrece en sus contados artículos un mundo mágico, original e intrigante, ya que, a diferencia de los otros dos sitios mencionados, la Agiad posee una historia lineal, único universo y línea temporal. Por ende, siempre habrá una razón de algo o bien una consecuencia. Cabe destacar que el tipo de magia que opera en ese universo se caracteriza por ser una fantasía dura y más desarrollada, muy ligada a la ciencia y otras áreas científicas del mundo real. Visiten el sitio, sé que les gustará. La gente allí es agradable. Surgido el 8 de agosto de 2021, la organización es otro proyecto config de origen también latinoamericano, más precisamente de Argentina. La organización es un sitio de ficción de contención sustancialmente semejante a la Fundación y la Autoridad. No obstante, se caracteriza por poseer contenido e ideas más libres. Mantiene el tópico de mundo humano semejante a la realidad, con secretos paranormales escondidos, y se deja llevar por la imaginación y, según las palabras de su creador, una extensa locura que puede ser tan ridícula como horrible y pesadillesca. El sitio posee un orden y designación a sus anomalías muy diferente a los anteriores vistos, ya que estos, a diferencia de la agencia, la autoridad y la fundación, que se componen por 3 letras y su número, en la organización se toma en cuenta su clase de anomalía, número de serie y nivel de peligro para completar su nomenclatura o denominación clasificatoria. Esto resulta en, por ejemplo, ANSE 3025B, por dar un ejemplo. Ahora bien, la organización es muy libre y poco restrictiva en sus ideas y cómo manejar su mundo, solo siguiendo las pautas comunes y ciertos detalles que la administración pide que se mantengan como fijos. La organización posee más de 40 artículos de anomalías, usualmente tratándose de seres vivos o semejantes, así como varios relatos que narran eventos tanto fuera como dentro de las bases de la organización. Lastimosamente y ante todo esto, la comunidad que conforma a la wiki de la organización se pueden contar con los dedos de mis manos. La comunidad se conforma por básicamente 2 o 5 usuarios, 2 de estos escribiendo y sosteniendo todo el contenido del sitio, en un 95%. ¡Visítenlos! Según muchos, son agradables y les hará muy feliz tener nuevos reclutas o lectores. ¿Siguen ahí? ¡Ah! ¡Me alegro! Muy bien, hace minutos vimos 4 ejemplos de proyectos config. Y tal como esos 4, existen cientos más con más o menos suerte, tales como FASA, la Wiki Backrooms, ICIO, Wayward Society, entre otros. Y te estarás preguntando, ¿en qué concluye todo esto? ¿De qué me sirve esta información? ¿Quién te preguntó? Bueno, responderé esas preguntas en breve. 1. Concluyendo el video, la ficción de contención es un subgénero literario de nicho que, si bien posee sus fallas y desgaste, sigue estando vigente hasta la fecha, teniendo numerosos sitios de todo el mundo donde salen obras tan buenas como malas. Por lo tanto, y a base de la diversa gama de temas que trata, es imposible no mirar con cierta curiosidad la ficción de contención. Segundo, esta información no te servirá de nada y es completamente inútil en tu vida cotidiana. Pero es un tema curioso e interesante. Puedes olvidarlo o recordarlo para entrar en estos círculos y conocer gente, un nuevo mundo literario y más cosas. También para darle reconocimiento a sitios pocos conocidos, como algo de apoyo.
Tercero, chico, ¿te viste el video completo? Gózalo o vete al diablo. Es broma. No me dejen sola. Ya bastante tengo con hablar hasta las paredes cada noche. Siento que alguien vive ahí. Como sea, nos vemos en la siguiente sesión de Conociendo con Tomoquistes. Agradezco a mi terapeuta por esta idea. Digo, ¡adiós!